El egoísmo en el bohemio, en el contexto de la cultura y la vida bohemia, puede manifestarse de diversas maneras. La bohemia se caracteriza a menudo por una filosofía de vida que valora la libertad individual, la creatividad y la búsqueda de experiencias fuera de lo convencional. Sin embargo, esto no está exento de posibles manifestaciones de egoísmo. Algunos bohemios pueden mostrarse egoístas al evitar compromisos o responsabilidades, enfocándose únicamente en su propia libertad y placeres personales sin considerar las necesidades o expectativas de los demás. Puede haber casos en los que los bohemios utilicen a otras personas, ya sea emocionalmente, socialmente o económicamente, para satisfacer sus propias necesidades o deseos sin considerar el impacto que esto pueda tener en los demás. En algunos casos, el individualismo puede llevar al egoísmo, donde los bohemios priorizan sus propias ambiciones y metas por encima de cualquier consideración por el bienestar de la comunidad o de las personas que les rodean. En entornos bohemios donde la creatividad y la originalidad son altamente valoradas, puede surgir una competencia desleal donde algunos individuos están dispuestos a pisotear a otros para destacar y alcanzar el éxito personal. El egoísmo también puede manifestarse en una falta de empatía hacia los demás, donde los bohemios están tan inmersos en sus propias experiencias y perspectivas que no pueden comprender o preocuparse por los problemas o necesidades de los demás. Es importante destacar que estas manifestaciones de egoísmo no son exclusivas de la vida bohemia y pueden encontrarse en diversos contextos sociales. En El camino por Jack Kerouac, esta obra maestra de la literatura beatnik sigue las aventuras de un grupo de amigos que viajan por Estados Unidos en busca de experiencias nuevas y significativas, reflejando la búsqueda de libertad y autenticidad que caracterizaba a la generación beat. La bohemia de Bohemia por Ana Clavel, esta novela mexicana explora la vida bohemia en el México contemporáneo, mostrando los desafíos y las aspiraciones de un grupo de artistas y escritores que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Aullido por Allen Ginsberg, esta colección de poemas icónicos del movimiento beatnik ofrece una visión poderosa y a menudo cruda de la vida bohemia en Estados Unidos durante la década de 1950, abordando temas de alienación, rebelión y búsqueda espiritual. El Gran Gatsby por F. Scott Fitzgerald, aunque la historia principal se centra en la decadencia de la alta sociedad estadounidense en la década de 1920, la novela también presenta elementos de la vida bohemia a través de personajes como el misterioso Jay Gatsby y su extravagante estilo de vida. Los pasos perdidos por Alejo Carpentier, esta novela sigue a un musicólogo en su viaje por la selva sudamericana en busca de instrumentos musicales indígenas. Aunque no se trata exclusivamente de la vida bohemia, la obra aborda temas de búsqueda espiritual y la relación entre el individuo y la naturaleza. Estos libros ofrecen una variedad de perspectivas sobre la vida bohemia y temas relacionados, desde la belleza y la creatividad hasta los desafíos y las contradicciones inherentes a este estilo de vida. Aquí tienes una lista de libros que ofrecen críticas a la vida bohemia y sus ideales. El extranjero por Albert Camus, aunque no se centra exclusivamente en la bohemia, esta novela ofrece una visión crítica de la alienación y la falta de significado en la vida moderna, temas que pueden relacionarse con la búsqueda de experiencias y la falta de compromiso característica de la bohemia. Hambre por Nu Tham Sun, esta novela semi-autobiográfica narra la historia de un joven escritor que lucha por sobrevivir en la pobreza en Oslo a finales del siglo XIX. A través de su relato, Hamsun ofrece una crítica mordaz a la bohemia literaria y a la romantización de la miseria y el sufrimiento. El Círculo de Viena por Frederick Turner, este libro examina la vida bohemia en la Viena de principios del siglo XX, centrándose en figuras como Gustav Klimt, Egon Schiele y otros artistas y pensadores de la época. Si bien celebra la creatividad y la innovación de este periodo, también critica la superficialidad y el elitismo de ciertos aspectos de la vida bohemia vienesa. El libro de las ilusiones, a través de la historia de un profesor universitario que investiga la vida de un cineasta misterioso, esta novela critica la búsqueda de la autenticidad y la creatividad a cualquier costo, mostrando cómo la obsesión por el arte puede llevar a la destrucción personal y emocional. Estos libros ofrecen diversas críticas y reflexiones sobre la vida bohemia, desde su romantización de la pobreza y el sufrimiento hasta sus tensiones con otros aspectos de la vida moderna, como la política y la moralidad, la dualidad de la libertad y la locura en la literatura filosófica. Un análisis comparativo entre Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam y el manifiesto surrealista con las obras El extranjero de Albert Camus y El camino de servidumbre de Friedrich Hayek. En la literatura filosófica, la exploración de la libertad y la locura ha sido un tema recurrente que ha suscitado debates profundos y reflexiones sobre la condición humana. En este trabajo, se examinará la dualidad de estos conceptos, confrontando dos posturas antagónicas representadas por Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que exalta la locura como un medio para la liberación del individuo, y el manifiesto surrealista, que aboga por la libertad creativa a través del acceso a las profundidades del inconsciente. Esta confrontación se enriquecerá con el análisis de dos obras literarias significativas, El extranjero de Albert Camus, que presenta un retrato nihilista de la libertad individual, y El camino de servidumbre de Friedrich Hayek, que advierte sobre los peligros de una libertad malentendida. A través del análisis comparativo de Elogio de la locura, el manifiesto surrealista, El extranjero
extranjero y el camino de servidumbre, se evidencia que la libertad y la locura se entrelazan en una dialéctica compleja, donde la búsqueda de la libertad individual puede conducir tanto a la emancipación como a la alienación del individuo dentro de su entorno social y cultural, mientras que Erasmo de Róterdam y los surrealistas abogan por una ruptura de las convenciones sociales y la racionalidad en favor de la locura liberadora o la exploración del inconsciente, respectivamente. Camus y Hayek advierten sobre los peligros de una libertad desenfrenada que carece de responsabilidad y sentido de comunidad. De Erasmo de Róterdam elogia la locura como un medio para liberar al individuo de las ataduras sociales y culturales que restringen su libertad genuina. La locura, vista como la negación de la razón y la normatividad, se convierte en un acto de rebeldía contra las convenciones establecidas, permitiendo al individuo encontrar su verdadera esencia más allá de las expectativas externas. Los surrealistas, liderados por André Breton, proclaman la liberación del inconsciente como el camino hacia la verdadera libertad creativa. Abogan por la exploración de los reinos del sueño y la imaginación como una forma de subvertir las estructuras sociales y liberar al individuo de las restricciones impuestas por la lógica y la razón. A través del personaje de Meursault, Camus presenta una visión nihilista de la libertad individual, donde la falta de compromiso y responsabilidad conduce a la alienación y el absurdo existencial. Meursault, liberado de las convenciones morales y sociales, se encuentra perdido en un mundo sin sentido donde su libertad carece de significado y propósito. Hayek advierte sobre los peligros de una libertad malentendida que puede llevar al totalitarismo y la opresión. Argumenta que la libertad individual debe estar acompañada de un orden social que garantice el respeto por los derechos de los demás y la preservación de las instituciones que sustentan una sociedad libre y próspera. A través del análisis de estas obras, se revela que la libertad y la locura son fuerzas poderosas que pueden tanto emancipar como alienar al individuo, mientras que la locura y la liberación del inconsciente pueden ofrecer nuevas perspectivas y posibilidades creativas. La falta de responsabilidad y compromiso pueden conducir a la alienación y el absurdo existencial. Por otro lado, una libertad malentendida puede socavar los fundamentos de una sociedad libre y conducir a formas de opresión y servidumbre. En última instancia, este análisis invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja y multifacética de la libertad y la locura, así como sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la emancipación individual y la responsabilidad social. Desde la perspectiva existencialista, la tesis presentada sobre la dualidad entre la libertad y la locura en la literatura filosófica puede ser interpretada como un reflejo de la condición humana en un mundo absurdo y sin sentido. Los existencialistas sostienen que el individuo se enfrenta a la angustia y la desesperación al confrontar la falta inherente de significado en el universo, lo que lleva a una búsqueda constante de autenticidad y sentido en la vida. En este contexto, la exploración de la libertad y la locura adquiere un significado existencial profundo. La libertad se presenta como una posibilidad fundamental para el individuo, una capacidad de elección y autodeterminación que permite enfrentar el absurdo y crear significado en un mundo aparentemente caótico. Sin embargo, esta misma libertad conlleva la carga de la responsabilidad y la necesidad de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, lo que puede generar ansiedad y conflicto. Por otro lado, la locura se convierte en una forma de rebelión contra las estructuras y normas establecidas que limitan la libertad auténtica del individuo. En la búsqueda de la libertad genuina, algunos pueden ser atraídos hacia la locura como una forma de escapar de las convenciones sociales y encontrar una identidad más auténtica y libre de restricciones externas. Sin embargo, esta liberación de las normas sociales puede llevar a la alienación y al aislamiento del individuo, creando una sensación de absurdo y desesperación aún mayor. En este sentido, las obras literarias analizadas en la tesis, como El extranjero de Albert Camus y El camino de servidumbre de Friedrich Hayek, ofrecen perspectivas complementarias sobre la relación entre libertad y locura. Mientras Camus muestra cómo la libertad individual puede llevar a la alienación y al absurdo existencial cuando se enfrenta al vacío del universo, Hayek advierte sobre los peligros de una libertad malentendida que puede conducir a formas de opresión y servidumbre. En conclusión, desde la perspectiva existencialista, la tesis destaca la complejidad y la ambigüedad de la libertad y la locura en la experiencia humana, invitando a una reflexión profunda sobre el significado de la existencia y el desafío de encontrar autenticidad y sentido en un mundo aparentemente irracional y sin sentido. Desde la perspectiva de un paleolibertario, la tesis sobre la dualidad entre la libertad y la locura en la literatura filosófica puede ser interpretada a través del prisma de la defensa de los valores de la libertad individual y la crítica a la intervención del Estado en la vida de las personas. Desde este punto de vista, la libertad se presenta como un principio fundamental e inalienable, intrínseco a la naturaleza humana. Se sostiene que el individuo debe tener el derecho de actuar según su propia voluntad, siempre y cuando no viole los derechos de los demás. La libertad, entendida como la capacidad de tomar decisiones y perseguir objetivos sin coerción externa, se
considera esencial para el florecimiento humano y el progreso de la sociedad. En este sentido, la obra Elogio de la locura de Erasmo de Róterdam podría ser vista con simpatía, ya que aboga por la liberación del individuo de las restricciones impuestas por las estructuras sociales y culturales. Desde la perspectiva paleolibertaria, la locura podría interpretarse como una metáfora de la rebeldía contra las regulaciones excesivas y la opresión estatal, promoviendo así la idea de que la verdadera libertad solo puede alcanzarse a través de la ruptura de las normas impuestas por la sociedad. Por otro lado, el manifiesto surrealista también podría ser considerado compatible con los principios paleolibertarios, ya que defiende la libertad creativa y la exploración del inconsciente como medios para desafiar las convenciones establecidas. Desde esta perspectiva, la búsqueda de la libertad a través de la expresión artística y la imaginación se ve como una manifestación legítima de la autonomía individual y la resistencia al control estatal. Sin embargo, las obras El extranjero de Albert Camus y El camino de servidumbre de Friedrich Hayek pueden generar tensiones con la visión paleolibertaria. En El extranjero, la falta de compromiso y responsabilidad de Meursault podría interpretarse como una negación de los valores comunitarios y sociales que los paleolibertarios consideran fundamentales para el mantenimiento de una sociedad libre y próspera. Por otro lado, El camino de servidumbre advierte sobre los peligros de una libertad sin límites, argumentando que la intervención estatal excesiva puede conducir a la pérdida de la libertad individual y al surgimiento de formas de opresión. En conclusión, desde la perspectiva paleolibertaria, la tesis resalta la importancia de la libertad individual y la crítica a cualquier forma de coerción estatal que limite el ejercicio de los derechos individuales. Aunque se valora la búsqueda de la libertad y la ruptura de las convenciones sociales, se advierte sobre los peligros de una libertad malentendida que pueda conducir a la anarquía o a la imposición de una tiranía. El anarquismo desmedido y el hedonismo simplista presentes en la semiología mediocre del bohemio pueden entenderse como síntomas de una búsqueda superficial de libertad y placer, desvinculados de un compromiso genuino con la autenticidad y la expresión artística verdadera. En primer lugar, el anarquismo desmedido refleja una rebelión contra las normas y estructuras sociales sin una comprensión profunda de las implicaciones de esta postura. Los bohemios que abrazan este enfoque pueden buscar una libertad sin límites, sin considerar las consecuencias de sus acciones en la sociedad en ellos mismos. Esta falta de responsabilidad puede llevar a un caos y una falta de cohesión en la comunidad bohemia, socavando así cualquier intento genuino de creación artística significativa. Por otro lado, el hedonismo simplista se caracteriza por una búsqueda superficial y egoísta de placer y gratificación instantánea. Los bohemios que adoptan este enfoque pueden enfocarse únicamente en la satisfacción de sus propios deseos y necesidades, sin preocuparse por el impacto que esto pueda tener en los demás o en la calidad de su obra. Esta actitud hedonista puede llevar a una falta de profundidad en la expresión artística, limitando así su capacidad de transmitir significado y generar un impacto emocional auténtico en el espectador o lector. En conjunto, la semiología mediocre del bohemio que abraza el anarquismo desmedido y el hedonismo simplista puede distanciarse del verdadero arte expresivo al relegar la búsqueda de la verdad y la belleza a un segundo plano frente a la gratificación inmediata y la rebeldía sin causa. Esta superficialidad y falta de compromiso con la excelencia artística pueden dar lugar a obras vacías y carentes de significado, que no contribuyen de manera significativa al enriquecimiento cultural o al avance del pensamiento humano. En lugar de celebrar la autenticidad y la creatividad genuina, esta semiología mediocre puede perpetuar estereotipos superficiales y banalizar la experiencia artística, socavando así el potencial transformador del arte en la sociedad.